Buenas noches a todos. Mi nombre es Angie Benavides, soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la Facultad de Administración y de la Universidad, para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio. Hoy tenemos este webinar titulado Captura de tendencias, base para la innovación y la proyección de las organizaciones. En esta ocasión tenemos la fortuna en que nos acompaña la profesora Paula Riveros. La profesora Paula es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en The School of Visual Arts de New York y es máster en Management de Empresas Culturales en la Escuela Group EAC de París. Además, cuenta con experiencia laboral en Nueva York, en París, en Buenos Aires y en Bogotá, en proyectos culturales y de prensa de estilo de vida. Además de esto que les menciono, también es fundadora y directora de 360 Trend Lab y actualmente dicta la cátedra de Cold Hunting en la Universidad de los Andes y es autora del libro Cold Hunting, Tendencias e Innovación, de Ediciones de la U, publicado en el 2019. La profesora Paula también es la profesora que nos acompaña en el curso Tendencias y Futuro Estratégico, que es el curso que hoy nos extiende la invitación a este webinar. Para contarles un poco sobre la dinámica, en un momento le voy a dar la palabra a la profesora Paula para que comience con su charla, que tendrá una duración de 35 a 40 minutos. Una vez finalice esta charla, yo les voy a contar un poco más sobre este curso que les acabo de mencionar. La idea es que en el tiempo en el que les voy contando del curso, ustedes puedan consignar las preguntas que les haya suscitado la charla a la profesora Paula o que les suscite el curso en sí mismo en el chat para que en los minutos restantes las podamos resolver. Les reitero la bienvenida y ya dejo de compartir mi presentación para que la profesora Paula pueda comenzar. Hola, buenas noches. Me encanta estar con ustedes hoy acá. Espero que la información que vengo a darles hoy les guste, les sirva, les inspire, les motive. Voy a compartirles pantalla para empezar y quisiera pedirles que a lo largo de la charla dejen sus preguntas, dejen sus dudas, dejen sus comentarios en ahí, en el chat, para que después las podamos resolver. Entonces voy a compartirles pantalla. Denme un segundo, por favor. Por favor, confírmenme que ya le están viendo mi pantalla. Ya se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces como decía Angie, mi nombre es Paula Riveros. Voy a contarles aquí un poco de lo que, de mi trabajo, de lo que hago, y es un poco una introducción también a qué son las tendencias y esto cómo enlaza con el futuro. Y ya el futuro no solamente como una noción abstracta, sino ya como algo dentro de lo que es el mundo de los negocios y las empresas. Primero voy a contarles un poquito mi experiencia. Tengo una empresa que se llama 360 Trend Lab, que ya tiene 14 años, y pues en este recorrido que ha sido de gran aprendizaje, hemos tenido clientes de gran envergadura como Coca-Cola, como Team Foods, como Bimbo, Sura, SGS, Natura, no sé, Colfondos, la Cámara de Comercio de Bogotá, Mintic, Alquería, en fin, es decir, ha sido un camino de aprendizaje. Si se dan cuenta, los clientes son de muy diversos sectores. Hemos tenido clientes del sector de alimentos, del sector de telecomunicaciones, del sector financiero, belleza y cuidado personal, y esto un poco desde ya nos abre la mente hacia qué significan las tendencias y cómo pueden generar un insumo, un input para la innovación en muy distintos campos. En sí, vamos a empezar por definir qué son las tendencias y pues dentro de todo este recorrido, con lo aprendido dentro de todo este recorrido, eh, es de donde se construye los contenidos para contarles hoy y para el curso que estamos programando con la Facultad de Administración. Escribí también un libro donde se recopila un poco como metodologías y herramientas para cazar tendencias y esto como enlaza con la innovación. Pero entonces hoy quiero darles como una abrebocas sobre qué son las tendencias. Las tendencias
son corrientes, son grandes olas que corren paralelas unas con otras, que las vemos, las podemos percibir emergiendo, las detectamos como emergen a través de lo que llamamos señales y rastreamos, monitoreamos esas señales, cómo se van manifestando para saber esas tendencias, cómo van creciendo y cómo se van desarrollando y asimismo poder encontrar oportunidades de innovación. Vamos a desarrollar un poco más esta idea. En sí, estudiar tendencias es tener conocimiento de los consumos y de los estilos de vida de las personas. Y aquí es interesante porque ahí nos desmarcamos un poco de de las investigaciones de mercado tradicionales, en las que quizás tenemos unas cifras, quizás tenemos un conocimiento del consumidor muy dedicado a nuestro propio sector, a nuestra propia categoría, pero cuando estudiamos tendencias, esa visión se nos amplía porque necesitamos dar cuenta no solamente de lo que consume dentro de mi categoría, sino eso cómo se inserta, cómo está anclado dentro de un sistema más complejo de estilo de vida, es decir, de valores, percepciones, sentires, relaciones y consumos que no son solamente los materiales, sino también los inmateriales. Por eso les pongo aquí este caso de esta inteligencia artificial que se llama Wabo, que es colombiana, bastante reciente, que sirve para escribir automatizadamente a través de una inteligencia artificial. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en sí, el hablar de inteligencia artificial para la creatividad, de hablar de tareas automatizadas a través de máquinas, esa no es la tendencia, esa es la señal que me indica la tendencia, esa es la manifestación de una tendencia que será toda esa corriente que en este momento es emergente de cómo trabajamos, de cómo pensamos, de cómo nos relacionamos, de cómo ese tipo de señales empiezan a indicarnos cambios y cómo esos cambios se empiezan a manifestar más allá de en sí el campo en donde se está manifestando, empieza a tocar otros sectores, otras industrias. Estudiar tendencias es entender en sí las señales, pero entender también eso cómo impacta en el contexto y qué me va indicando como oportunidades para crecer y para innovar y cómo también me va abriendo otras posibilidades en las que mi negocio tal vez todavía no está accionando ninguna solución, pero que un poco genera una visión anticipada de hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos. Entonces, estudiar tendencias es importante para que esas señales las podamos leer en contexto y, y sobre todo analizar cómo podríamos aprovechar oportunidades de innovación que se abren, que después se puedan ya volver tangibles en acciones y en estrategias para nuestra industria o nuestro negocio. Uy, ¿qué pasó ahí? Perdón. Se me saltó un montón de, un montón de hojas. Perdón. Estudiar tendencias también es generar una actualización del contexto donde vive mi consumidor o mi usuario. Ese usuario, esa persona a la cual yo le estoy dirigiendo mi oferta de negocio, vive en un mundo más complejo que solamente el consumo de mi marca. Entonces, entre yo más conectada esté con el hoy y con el entorno de esa persona, mejor voy a poder tener una visión de hacia dónde nos podemos dirigir en innovación. Este contexto, este mundo en el que se mueve el usuario es completamente cambiante, está cambiando todos los días. Y muchas veces en los negocios, en las empresas, nos quedamos con una foto vieja de ese usuario, nos quedamos con lo que sabíamos de él de hace un par de años o quizás con una visión más parcial a través de, digamos, de lo que mi marca y sus cifras me pueden indicar, pero alrededor me estoy perdiendo información que puede ser valiosa para innovar. Entonces, por eso les pongo aquí este par de ejemplos. ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Cuáles están siendo esos nuevos mediadores culturales que están apareciendo en TikTok y que además están completamente atomizados? Es decir, me pueden estar hablando de moda, maquillaje y
técnicas de relajación como el ASMR, o me pueden estar mostrando o quizás generando algo más de autenticidad a través de plataformas como Be Real, o tenemos iconos de una generación como puede ser Harry Styles, que nos muestra una, digamos, una construcción de género, una construcción de valores que me está indicando cómo esa nueva generación está manifestándose y está cambiando y está reflejando lo que es y lo que siente y lo que piensa. Si yo no estoy muy al día de ese tipo de señales emergentes, pues entonces, como les decía, me quedo con una foto vieja y mi marca, mis estrategias de negocio se quedan desactualizadas, se quedan un paso atrás. Mientras que si estoy al día, puedo inclusive provocar lo que va a venir a través de procesos de innovación que están leyendo muy a tiempo, muy al día, ese tipo de señales para saber cómo aprovecharlas y cómo y fusionarlas en procesos creativos y procesos estratégicos del negocio. Entonces, por eso es importante estar permanentemente leyendo tendencias. Saber detectar y analizar tendencias también es fundamental para que podamos entender qué está pasando en el hoy y que ese saber qué está pasando en el hoy nos sirva para proyectarnos hacia el futuro, nos sirva para imaginar el futuro, nos sirva para prepararnos para el futuro y para también provocar el futuro. El futuro no es algo que nos llega. El futuro primero no es uno solo, ¿sí? No es un único futuro que yo puedo leer o anticipar como si estuviera ya dictado. Tampoco es algo que nos llega, sino es el futuro está por construirse y lo construimos nosotros mismos todos los días. Entonces, poder gestionar ese futuro va a ser importante y cómo gestionarlo, cómo provocarlo, pues entonces leyendo esas señales tempranas para saber con qué contamos hoy, para que eso nos sirva para proyectarnos hacia más adelante. Por eso les pongo aquí este caso de la charla reciente de Elon Musk, en donde presenta el Tesla Bot. El Tesla Bot en este momento es todavía un proyecto, un sueño, unos prototipos, inclusive no sé si vieron el video, que es todavía un ser humano bailando y haciéndose pasar por un humanoide, pero en realidad todavía es humano. Pero esta señal muy, muy temprana nos anticipa cómo podría estar cambiando el trabajo, el medio laboral, nuestras formas de relacionarnos con el trabajar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar cuando tengamos unos humanoides que no solamente en cuanto a su mecánica son muy finos y muy delicados y como de mucha puntualidad, sino que además cuentan con inteligencias artificiales que manejan grandes cantidades de datos y que pueden tomar decisiones automatizadamente y que inclusive pueden tomar decisiones más rápidamente que un humano y que pueden llevar a cabo tareas más precisas o más finas que un humano? ¿Cómo va a cambiar eso nuestra forma de relacionarnos con el trabajo? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de relacionarnos entre nosotros? ¿Qué es lo que nos va a definir a nosotros como humanos? ¿Qué es lo que nos va a dar valor frente a unos humanoides que parecen tener muchísimas ventajas? Eso ya se está gestando desde el hoy. Entonces, comprender eso que está pasando en el hoy nos va a ayudar para prepararnos en el futuro, no solamente como pensando en adaptarnos a ese futuro, sino en saber cómo es que nos vamos a proyectar activamente hacia adelante. Estudiar tendencias también es hacer uso de herramientas de investigación cualitativas que no son tradicionales, que se salen de la encuesta o que se salen del focus group que conocemos, precisamente porque lo que queremos captar es esa comprensión, ese entendimiento de lo que está pasando en el hoy, en el instante, muy rápidamente, de manera muy fresca y muy también recursiva, creativa y versátil. Necesitamos herramientas que lo que nos reporta no sea solamente un diagnóstico, sino que también nos den esa luz, esa visión de que después puedan nutrir procesos creativos y que nos lleve también a imaginar lo que hay el hoy, lo que hay en el hoy y cómo se puede proyectar hacia el futuro. Entonces, cuando estudiamos
tendencias, cuando hacemos cool hunting, que es esa cacería de tendencias, vamos a tener que ser muy recursivos para poder tomar como la temperatura de eso que está pasando de afuera de manera muy rápida, muy fresca y también muy participativa, para que precisamente en nuestros procesos creativos para nutrir decisiones estratégicas en los negocios, no nos quedemos solamente con los cerebros y como con la visión que tenemos al interior de nuestro equipo, sino que contemos con esa otra creatividad y esas ideas que están flotando en el aire, que están ahí afuera y que van a ser fundamentales para que después nosotros podamos darle viabilidad ya dentro de nuestro proceso más interno del negocio. Esto digamos que, por supuesto, aplicable a muy distintos tipos de sectores, también a distintos escalas de negocio. Por lo general trabajamos con negocios más masivos que tienen, digamos, procesos ya montados, pero por supuesto esto también es aplicable a negocios medianos y pequeños que también llevan a cabo procesos creativos, también necesitan ser estratégicos, también necesitan proyectarse a futuro. Entonces, estas herramientas nos dan la posibilidad de que contemos con esas formas de trabajar para que esa lectura de los cambios que ocurren allá afuera sea permanente y esa visión hacia futuro también se puede implementar y no nos quedemos solamente como en la urgencia del hoy, sino que podamos tener como una visión más allá. Leer tendencias es, como ya les decía, tener como esa toma de temperatura, esa foto de esas señales de cambio, ¿para qué? Para que podamos abrir los ojos y generar procesos en donde encontramos oportunidades de innovación. Y eso también da pie para hablar como de qué es la innovación y cómo hacer procesos de innovación en donde no vayamos a tientas o a ciegas o a prueba y error, o solamente a través de algo más especulativo, de imaginación, sino que contemos con unos insumos que nos permitan detectar esa innovación hacia dónde podría tener viabilidad y también un insumo más de inspiración. Necesitamos llenar de oxígeno nuestro cerebro creativo para saber hacia dónde podría generarse esa innovación. Esa innovación, ¿para qué? También es algo interesante de estudiar tendencias que nos da como una pauta hacia dónde innovar, pero generando sentido, generando valor, generando no solamente lo novedoso porque sí, o lo distinto porque sí, sino que realmente sí está conectando con necesidades, con expectativas, con gustos de las personas y de lo que está pasando ahí afuera, que son finalmente nuestros destinatarios, nuestro contexto en el cual la innovación ya va a tomar cuerpo y va a encarnar y se va a volver una realidad. Entonces, ¿cómo generar valor? Como entendiendo cuál es esa realidad del contexto en el que se implementa mi negocio para que lo que sea que estemos creando sí tenga un anclaje y un sentido para las personas. Por eso les pongo esta marca que se llama Kilo. Son lácteos, son quesos, es un queso paipa que ha ganado premios, en fin, pero más que hacer un queso, me está vendiendo realmente es valores de origen, me está vendiendo también unas ventajas en los procesos industriales porque van a ser mucho más orgánicos, sostenibles, responsables con el entorno social, responsables con el medio ambiente. Me están vendiendo también en cuanto a su parte ya más estética y gráfica, conexión con lo nuestro, me están vendiendo identidad y así es como generan ellos valor. Entonces esa innovación va a estar en ese gran ecosistema del negocio, no solamente producto, además digamos, es decir, lo que quiero decir es que va mucho más allá del solo producto del queso que es de calidad, sino que me está vendiendo un ecosistema que me genera valor. Volviendo a los reportes de tendencia, entonces, ¿qué son los reportes de tendencia? Voy a mirar aquí
¿Qué herramientas habría para tomar los datos continuamente? Sí, claro, las herramientas para estar leyendo estas tendencias pues son precisamente, forman parte del curso que vamos a estar viendo, son muy distintas y variadas. En esta charla no las voy a mencionar, eh, pero por supuesto que sí existen herramientas y metodologías para que tengas esa medida permanente de esos cambios que están pasando afuera. Los reportes de tendencia, entonces, y esas herramientas que nos reportan conocimiento de lo que está afuera, no sé si algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que son los reportes de tendencias, no son un horóscopo, por esto pongo este meme, no son un dictamen y más conectándolo con futuro, no son un dictamen de esto es lo que va a pasar en el 2022, esto es lo que va a pasar en el 2023, porque precisamente no se trata de eso, porque el futuro no es uno solo, el futuro no está dictaminado, el futuro lo creamos todos. Lo que nos indican esas tendencias son una serie de retos, de desafíos, de preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que terminar de investigar, seguirlos elaborando, llevarlos por procesos creativos en donde nos cuestionemos conceptos e ideas para que los podamos desarrollar ya en una tangibilización o en una estrategia que sí se me convierta en una realidad en el negocio. Entonces, digamos que esta noción de que el reporte de tendencias no es un horóscopo, sino es precisamente una serie de preguntas, retos y desafíos, nos cambia completamente el mindset o la mentalidad con la cual vamos a abordar esas tendencias. Ya no las vamos a tomar de forma literal, ya no es que me dijeron esto, entonces por ese lado me voy a ir, sino precisamente voy a empezar a hacerme preguntas relacionadas con ya los elementos propios, las condiciones propias de mi negocio. Voy a empezar a generar procesos creativos, voy a poner a prueba esas ideas que me plantean, voy a empezar a generar soluciones y respuestas a esos retos y desafíos, y es así como se desencadena un proceso de innovación que tenga esa visión hacia el futuro. A ver. Digamos que el punto de partida para empezar a abordar esas tendencias pensando en un futuro estratégico es cómo imaginamos el futuro de la empresa, cómo lo imaginamos, cómo nos lo soñamos, hacia dónde quisiéramos dirigirnos, cuáles son esas metas y esas expectativas, cuál es nuestro propósito, qué es lo que quisiéramos lograr. Y a partir de eso poder conjugarlo también, cómo imaginamos ese futuro ya más personal, ¿sí? Es decir, puede ir en doble vía. Ese futuro yo lo puedo imaginar desde lo empresarial, pero también lo puedo imaginar desde el futuro personal. Y esto no solamente como pensando en el emprendimiento, ¿sí? En el emprendimiento ese futuro personal está muy íntimamente ligado con ese futuro empresarial. Pero cuando uno forma parte de una gran organización, también están en juego los talentos y los mundos individuales de cada uno de los empleados y cómo es que nosotros como líderes de proyectos o de negocios, estamos imaginando su futuro personal. Y por supuesto, después viene la pregunta, ¿cómo es que ese futuro personal con ese futuro empresarial encaja también en un futuro ideal para el bienestar colectivo? ¿Cómo estamos formando parte de algo más grande que nosotros mismos? ¿Y cómo debemos conjugar esos tres visiones de futuro para que podamos construirlos entre todos desde el hoy? Y realmente podamos articular talentos con recursos, con herramientas y materiales que contamos al interior de la empresa y que eso encaje en algo más global que está indicado en el hoy desde las tendencias, pero que debe tener una proyección colectiva y más amplia para que realmente sí tenga una viabilidad sostenible hacia adelante. Entonces esas tres preguntas van a ser fundamentales y ahí las tendencias nos indican como unos puntos de partida. ¿Qué está pasando en ese hoy? Y en ese hoy, ¿cuál es mi base? ¿Con qué cuento? Para a partir de eso proyectarnos hacia el futuro en esas tres dimensiones, la personal, la empresarial y ya la colectiva que es más amplia. En esas, digamos, respuestas de posibles futuros no hay fórmulas mágicas, porque por lo mismo, como les decía, no hay un solo futuro,
hay muchas posibilidades de futuro, entonces no hay una sola fórmula mágica que me diga, esta es la respuesta de acción o de estrategia que deberíamos tomar. Esa, digamos, construcción de posible estrategia la tenemos que armar entre todos, conjugando las distintas visiones. Voy a responder por aquí una preguntita. También, sí, tiene que ver con la vigilancia tecnológica y la inteligencia de negocios. Pueden ser herramientas de esa monitoreo de tendencias, pero no son tampoco la única herramienta. Forman parte de las herramientas, pero no es la única. Las tendencias entonces son como esos puntos de partida, esos estado de las cosas en el hoy para saber cuáles son los retos y los desafíos que se abren para empezar a trabajarlos hacia el mañana, hacia el futuro. Entonces, les voy a dar un reporte de tendencias aquí muy breve, muy general también, pero que sin embargo nos plantean algunos de esos retos y desafíos a los cuales nos vamos a estar enfrentando de aquí a los próximos 5, 10 años y que, digamos, son precisamente sobre los cuales tenemos que estar trabajando y desarrollando nuestras propuestas de innovación y entendiendo cómo conjugamos lo personal, lo empresarial y lo colectivo. Una de las primeras tendencias la llamamos salto digital. Este salto digital es que ya la tecnología no se trata de incorporar ciertas herramientas digitales o tecnológicas en algunos pasos de nuestro negocio, sino que esa transformación digital realmente está cambiando todo nuestra cadena de negocios, desde el core del negocio y también el entorno en el cual se inserta nuestro negocio, el entorno de nuestro usuario, de nuestro consumidor. Entonces, esa tecnología ya no la vemos solamente como un medio puntual, sino en sí como una plataforma que nos va a permitir alcanzar objetivos más allá de la implementación misma de las herramientas. Es decir, la herramienta aquí en este salto digital ya no se ve como un fin en sí misma, sino como el medio y el facilitador para cumplir objetivos más grandes. Y dentro de ese mismo enfoque la vemos, por un lado, a lo largo de toda la cadena de producción, desde el origen hasta la compra y hasta la venta y hasta la postventa, y la vemos también articulada y enlazada con todo lo parte humana, es decir, que no puede correr por un lado toda la parte tecnológica y por otro lado la parte humana, sino que deben ir muy, muy, muy de la mano, por lo mismo que es transversal desde el origen hasta la venta y la postventa. Y por otro lado también tenemos todo este universo que se nos abre con el metaverso, que está todavía muy incipiente, que está todavía en una fase muy experimental, pero que nos da una dimensión amplificada de lo que es Internet y que seguramente va a estar cambiándonos de aquí a 5 o 10 años un poco las reglas de juego de quién es mi usuario, cómo vive, qué siente, cómo se relaciona, cómo le puedo hablar, cómo lo puedo intervenir, cómo se identifica, cómo se expresa. Y vamos a tener que empezar a jugar con todos esos elementos y posibilidades que nos ofrece el metaverso, y eso cómo también se relaciona con ya la parte real, con el ser humano que está detrás de esa dimensión de Internet. Entonces esto nos plantea 3 retos para preparar el futuro. El primero es cómo generar valor con trazabilidad a través de sistemas en la cadena de producción. ¿Cómo hago para que esa tecnología me sirva para generar unos sistemas más transparentes que me permitan trazabilidad y que eso realmente genere un valor tanto para la empresa como para el usuario? El segundo reto sería qué tipo de dinámicas y contenidos debería haber en el metaverso apuntando a un bienestar colectivo. ¿Qué vamos a hacer con ese metaverso cuando todos estemos ahí? No se trata simplemente como de implementar y experimentar con herramientas y estar ahí en el metaverso, sino realmente ese metaverso cómo va a tomar sentido dentro de nuestra marca para que tenga un propósito más allá de simplemente figurar o aparecer o estar ahí. Y la tercera es cómo crear soluciones digitales que apoyen los talentos de las personas generando inclusión. Si tenemos también unos sistemas
en los que hay unos medios digitales y unas herramientas digitales que están embebidas en todos los pasos de esa cadena de producción. ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde quedan las personas, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, que en algunos puntos van a empezar a ser reemplazadas por esas soluciones tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que se articulen los unos con los otros? Entonces, si se dan cuenta, estas tendencias nos proponen retos que precisamente tendremos que empezar a desarrollar para encontrarle soluciones y encontrarle soluciones desde el hoy, porque aunque son tendencias que todavía pueden verse un poco futuristas, es en el hoy que empezamos a prepararnos para ese futuro desde lo que ya vemos que se está manifestando. La siguiente tendencia la llamamos pensamiento climático. ¿A qué nos referimos con pensamiento climático? A que va a ser importante la sostenibilidad, pero vamos a empezar a tomar una conciencia diferente de los recursos, de los procesos y del origen, no solamente como algo deseable para el negocio, como algo que podría estar bien, sino como el core mismo de los negocios, como el alma del negocio, precisamente porque nos estamos dando cuenta que sin esto no hay negocio que sea sostenible, no hay negocio que vaya a ser posible en el futuro. Entonces aquí, para ponerles algunos casos, está, seguramente lo conocen porque ha sido muy sonado, el de Patagonia. Patagonia es una marca de ropa que siempre ha tenido un fuerte compromiso con todas las causas medioambientales, pero muy recientemente su dueño, su propietario, vendió todas las acciones para invertirlas en proyectos de sostenibilidad y cambio climático. Entonces el mensaje es: la tierra es ahora nuestra única accionista. Es decir, que tiene un gran propósito, la marca, el alma, el core de la marca en sí, es precisamente beneficiar el equilibrio con los recursos naturales. Y luego encontramos otro tipo de casos como este de Capture, que es una plataforma digital en donde me ayudan a generar reportes de la huella de carbono y del impacto en el medio ambiente sobre los distintos consumos que realizo, y a través de distintas mecánicas ayuda también a que uno mejore sus hábitos, a que entienda como la responsabilidad en sus consumos, a que también escoja las marcas que son más responsables y a que tenga como un cambio de mentalidad a través de una plataforma digital. Entonces esto nos lleva a pensar en unos nuevos retos: cómo generar sostenibilidad financiera con soluciones responsables en lo social y medioambiental. Eso creo que es uno de los grandes retos de aquí a los próximos 5 o 10 años. ¿Cómo vamos a hacer para que haya un sistema que financieramente es viable, posible, equitativo, incluyente, pero que, digamos, no impacta o inclusive impacta positivamente en todo lo que es social y medioambiental? ¿Cómo vamos a hacer eso? Es uno de nuestros grandes retos. ¿Cómo cooperar con el usuario para cambiar hábitos de consumo? Yo como marca, como empresa, no puedo dejar al usuario solo o esperar que el usuario cambie para reaccionar como marca, y entonces, bueno, el usuario me cambió, entonces yo voy a reaccionar como marca y ahora voy a ser más responsable también con todo lo que es sostenibilidad social y medioambiental. Deberíamos tener una relación de cooperación y yo ayudarle, generarle soluciones a mi usuario para que él también pueda hacer ese cambio y que entre los dos generemos como ese cambio de mentalidad. ¿Cómo optimizar procesos en la cadena de suministro y en la postventa para negocios más sostenibles? Por supuesto, digamos que todos los temas de sostenibilidad van a ser a nivel de producto, pero también a nivel de todo el proceso industrial y el funcionamiento en sí de mi negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer para que esto vaya desde el origen hasta la venta, pero además después de la venta, en la postventa, para que yo pueda hacerme cargo también de desechos y de otros procesos que ya están en la vida de ese consumidor y que deberíamos poder generar una dinámica en la que podamos cooperar mutuamente? Bueno, la siguiente tendencia: emoción integral.
Llevamos ya unos cuantos años hablando de bienestar, de wellness, de salud mental, más después de la pandemia, como que tenemos un consumidor, un usuario que está muy sensible, que está también muy alerta, que está muy vigilante de sus emociones, y lo que vamos a seguir viendo es que ese bienestar, ese sentirnos bien, ya no es solamente una cuestión individual. Esa salud mental ya no depende solamente del individuo, aunque sí, sino que ya es una cuestión colectiva. Necesito que los demás estén bien para yo estar bien. Si alguien no está bien, hay un sentimiento colectivo de empatía en el que nos preocupamos por los demás. Si alguien es sensible a algo, nos hacemos los demás también sensibles a ese tema. Esto lo podemos ver en cosas muy recientes como lo que está pasando en Irán. Es decir, que hemos visto que no hace falta ser una mujer iraní en Irán para sentir plena empatía y apoyar el sentimiento, el sentir de esta revolución y de estas manifestaciones en contra del sistema opresor de las mujeres en Irán. O también una gran sensibilización de ver a Federer y a Nadal llorando, siendo rivales, pero juntos en ese momento tan emotivo y tan sensible, y siendo hombres, encontrarnos con esta nueva masculinidad que se permite llorar, que se permite expresarse, que se permite sentir, y que no está, digamos, solamente en actitud de lucha, sino también en actitud de hermandad. Entonces, este tipo de manifestaciones nos hablan de una nueva sensibilidad que va a seguir manifestándose en los próximos años, y que las marcas se van a ver llamadas a alinearse, a comprometerse con este tipo de sentires y de emociones que están siendo colectivos. Entonces aquí también se nos abren unos retos. Cómo ofrecer experiencias alegres, pero que estén sintonizadas con la expectativa y esperanza de un mundo mejor. Ya también no se trata solamente como de la alegría porque sí, o el escapismo porque sí, o digamos la fórmula que tradicionalmente tenía Coca-Cola de la chispa de la vida, sino cómo realmente eso conecta ya con acciones, con formar parte de algo que realmente sí lo podemos constatar en beneficios de bienestar colectivo, y cómo las marcas se vuelven mediadoras de este tipo de corrientes y de dinámicas en las que ya no me contento solamente con que me hagan llorar con un comercial muy tierno, sino quiero que haya un mundo más tierno, ¿sí? Quiero que haya eh, más personas conectadas con este mismo sentir, o que haya un bienestar que se puede tangibilizar en algo real y que va más allá de lo individual hacia lo colectivo. ¿Cómo hacer que la marca sea un facilitador de soluciones para el bienestar colectivo? Ya en sí, como algo más concreto, si la marca hace esto y eso hace que el mundo sea mejor, aunque no me lo estén, mejor dicho, esto es como pensar en ese bienestar y en esa felicidad, no solamente en cuestiones de mercadeo y de comunicación, sino ya en cuestiones de servicios y productos que me llevan a construir o a vivir o a experimentar ese bienestar colectivo. Y por último, el otro reto es cómo incorporar el sentido del humor para accionar el logro de objetivos en común, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese sentido del humor, ese reír o esa alegría conecte con algo más que la simple anécdota y me lleve a generar conciencia, o me lleve a visibilizar algo, o me lleve a reivindicar algún tipo de población, o me lleve a sentirme parte de un colectivo, a identificarme con un colectivo, eh, o a sentir que estoy formando parte de acciones que nos dan un mundo mejor. Siempre también estoy pensando como hacia futuro. Van a seguir siendo retos que de aquí a 5 o 10 años están muy, muy presentes y que tenemos que empezar a solucionar desde el hoy. Por último, esta tendencia que se llama humanos universales, y venimos de unas corrientes muy fuertes en las que la inclusión, la representación va a ser importante, la representación racial, o la representación de edades, o la representación de cuerpos o bellezas distintas o diversas, toda la cuestión de género, de construcción de género, viene siendo muy importante. Y digamos que los nichos ya no existen porque
Hay tanta atomización en la diversidad que finalmente ya nada es de nicho, sino que puede estar, es decir, algo muy personalizado puede estarle apuntando a distintos tipos de usuario. Pero digamos que nuestro reto de aquí a 5 o 10 años va a ser cómo esos nichos, cómo esa diversidad, cómo esa inclusión nos lleva también a definirnos como humanidad, como humanos. ¿Qué es lo que nos une en medio de todas estas diferencias? ¿Qué es lo que realmente nos genera ese sentido de pertenencia a algo más que el nicho al cual pertenezco? Esto también pensando en retos que se vienen como los que les planteaba la primera tendencia de quiénes somos frente a las máquinas, quiénes somos frente a la inteligencia artificial, quiénes somos frente a ese descubrimiento y a esa posibilidad de abrirnos a vida en otros planetas. ¿Qué es lo que nos va a definir realmente como seres humanos cuando estamos frente a esos grandes cambios de paradigma? Eso, digamos, ya lo empezamos a ver manifiesto en cosas como los festivales de música, que se han vuelto como ese ritual de unión en los que todos pertenecemos como a un mismo latir y sentir, de que la música nos une. Digamos que esto también frente a la paradoja de que nuestros gustos musicales están completamente atomizados gracias a las plataformas de servicio a voluntad como Spotify, pero durante el festival logramos unirnos alrededor de un mismo mensaje, de un mismo sentir, de una misma sensibilidad. O también todos los nuevos contenidos audiovisuales que están cada vez con más fuerza intentando tener mayor inclusión racial, mayor inclusión de género, sin estigmatizar, es decir, sin caracterizar, sin poner en un nicho ni a las razas, ni a los géneros, ni a los tipos de cuerpos o de bellezas. Entonces, esto nos está empezando a anticipar o a hablar de cómo es que estamos intentando construir ese sentir humano que nos une a todos. Entonces, retos hacia el futuro. ¿Cómo mi marca podría ser un agente de acuerdos y unión entre las personas? Que sea como ese facilitador en el que podemos ponernos de acuerdo a través de la comunicación, a través de sus contenidos, a través de sus productos, de sus servicios. Cómo generar mayor inclusión en la comunicación de productos y servicios y en lo organizacional de mi marca también, que eso es importante. Ya no basta con solamente generar inclusión hacia afuera, sino cómo lo estoy demostrando dentro del funcionamiento interno de mi empresa, perdón, para que sí sea, digamos, algo más que un mensaje y sea un vivir, una experiencia que es plenamente auténtica. Cómo prepararse para el relevo generacional y lograr perdurar en sus estilos de vida, digamos, que esto también es como, bueno, mi marca se identifica con este tipo de humano, pero ya viene una nueva generación que tiene también una identidad en gestación, que tiene una forma de pensar y de sentir, y cómo yo me voy preparando para ese relevo generacional, o cómo me voy preparando para los cambios de las generaciones con las que trabajo actualmente, que van a envejecer o van a cambiar o van a madurar o van a también a tener unos cambios hacia adelante. Entonces, ¿cómo me voy preparando para eso? ¿Qué va a pasar con mi marca cuando los millennials o los centennials, que son mi actual target, empiecen a ser adultos o a envejecer? ¿Qué va a pasar cuando mi generación X, que son somos los actuales adultos maduros, empecemos a pertenecer a la tercera edad? ¿Cómo nos vamos preparando para esos cambios de aquí a 5, 10 años? ¿Y cómo los vamos cultivando desde el hoy? Digamos que estas tendencias, estos retos nos plantean unos caminos para la imaginación, para empezar a proyectar y a desarrollar y a especular cómo podemos ir hacia adelante, pero sin embargo, esa parte más abstracta, intangible, la tenemos que empezar a accionar desde el hoy. Y esas acciones desde el hoy son los procesos de innovación, es decir, eh, está bien soñar, está bien plantearse posibilidades diversas y abiertas, pero sin embargo eso debe poder tangibilizarse desde el hoy en acciones mucho más concretas sin perder esa visión hacia adelante, ¿no? Que esa visión hacia adelante es la que también me va a dar propósito y objetivos. Y digamos que una vez más les recuerdo que este es un abrebocas, esto es como
el inicio. La idea es que ustedes queden con preguntas, con dudas, con inquietudes, porque después vamos a estar haciendo el curso de Tendencias y Futuro Estratégico aquí en Uniandes con la Facultad de Administración, que ya Angie les va a hablar un poquito más, les va a dar más información. Va a ser ahora en octubre, por si quisieran realmente desarrollar este tema ya más a profundidad. Y bueno, les doy las gracias. Eh, Quedo abierta a responder sus preguntas, sus dudas, y le doy la palabra a Angie, que les va a contar un poco más de este curso. Muchas gracias, profe Paula, por la charla. En el chat ya tenemos una pregunta, pero entonces vamos a pasar a esta parte y la invitación es a que puedan ir registrando si tienen otra pregunta, bien sea sobre la charla de la profesora Paula o sobre el curso, en el chat para responderlas en un momento. Les comentaba la profesora Paula, que va a ser la docente del curso de Tendencias y Futuro Estratégico que vamos a tener en programas abiertos. La siguiente cohorte es en octubre, comenzamos el 26 de octubre con sesiones sincrónicas martes y jueves de 6 a 8 de la noche. El curso tiene una duración total de 20 horas, 16 de esas horas son en sesiones sincrónicas virtuales y las 4 restantes son de trabajo individual. El hecho de que sea un curso que va a ser completamente virtual supone una gran ventaja para que se animen a inscribirse así no residan en Bogotá. La idea es que puedan ver en este curso también una oportunidad para tomarlo a pesar de la distancia y animarse a comprender un poco más de este abrebocas que nos compartió la profesora Paula. Para contarles un poco más a detalle del curso, este curso se propone 3 objetivos en particular. El primero de ellos es poder revisar los reportes de tendencias e identificar señales de cambio para poder plantear una hoja de ruta con acciones estratégicas para la compañía en el corto, en el mediano, en el largo plazo. También se propone conocer fuentes de reportes de tendencias y ejecutar análisis sobre esto y plantear objetivos estratégicos para la compañía o emprendimiento. Con el fin de lograr estos 3 objetivos específicos, el curso completo se estructura en torno a estos 9 ejes temáticos que están viendo aquí en pantalla. El primero de ellos es comprendiendo qué son las tendencias, cómo analizarlas y su relevancia en la empresa. El segundo es un ejercicio de planteamiento de objetivos estratégicos en la empresa. El tercero es un ejercicio de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo en la empresa. El cuarto es un ejercicio de objetivos de desarrollo sostenible, taller para encontrar conclusiones. El quinto es conociendo fuentes de tendencias, metodologías para la búsqueda de tendencias y el análisis. El sexto, creando un reporte de tendencias alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Siguiente es elaborando oportunidades de acción a partir del reporte de tendencias. El octavo es construyendo la hoja de ruta para el futuro de la empresa. Y cerramos con el noveno, que es exposición de resultados y conclusiones. Como lo pueden notar por estos 9 ejes temáticos, es un curso que es completamente práctico. La idea no es solamente conocer la teoría, sino realmente adquirir las herramientas que les permita aterrizar todo este manejo para lo que ustedes estén interesados en aterrizar en sus organizaciones. Para eso van a contar, por supuesto, con la experticia que ya les compartimos de la profesora Paula y con todas estas diferentes metodologías a las que pueden tener acercamiento. Entonces, realmente era una presentación breve. También les quiero compartir que en el chat nos está acompañando Joana Vargas, que es una persona del área de mercadeo que nos está dejando la información para las personas que estén interesadas en conocer más de este curso. Recuerden que empezamos el 26 de octubre, entonces todavía están completamente a tiempo de pedir más información, de inscribirse y de conocer las oportunidades también que tenemos para esa inscripción. Entonces allí nos pueden escribir al correo o directamente a los números de WhatsApp. Voy a dejar de compartir pantalla, ya profe, para que podamos pasar a las preguntas. Aquí César nos había dejado una pregunta antes de comenzar con este espacio. Sí, gracias. Aquí estoy viendo la pregunta de César Augusto, que pregunta que hoy se habla de crecer en muchas actividades económicas como el petróleo, el carbón, la minería, y de un cambio en nuestros hábitos de consumo alrededor de ultraprocesados, azucarados y plásticos de un solo uso, entre otros. A pesar de ello, el lobby de grandes compañías para mantener el mismo ritmo de consumo es alto, y podríamos afirmar que en virtud de ello Colombia va a tomar más tiempo de lo esperado en asumir esas nuevas tendencias. Eh, Colombia en comparación a otros países, quizás sí, porque otros países, pues digamos que están más preparados para el cambio, que Colombia. Sin embargo, yo diría que esos grandes cambios de paradigma, porque es un gran cambio de paradigma, depende, por un lado,
de políticas públicas. Una política pública puede jalonar un cambio de manera radical y por otro lado de otros cambios más sistémicos que están tanto en el usuario como en, digamos, las capacidades industriales o de los negocios para generar esos cambios. Yo diría que si bien para las grandes empresas es muy difícil hacer cambios radicales de paradigma en su funcionamiento, eh, para los negocios más emergentes, las startups o no sé, los negocios más pequeños, se adapta, es decir, comprenden los cambios, no se adaptan, comprenden los cambios mucho más rápido y generan esos cambios también con mucho más rápido. Entonces, digamos que si bien en Colombia para algunas empresas va a ser muy difícil eh, generar esos cambios, para otros pequeños van a empezar a surgir con soluciones que sí van orientadas hacia esas nuevas tendencias. Lo que sí es inminente es que el cambio ya está ahí, ¿sí? Estos cambios son imparables. Esto además es absolutamente necesario. No hay de otra, ¿sí? Si queremos un futuro posible, tenemos que empezar a hacer esos cambios. Que se hagan más tarde o más temprano, pues entonces va a depender como de cada industria y de cómo vamos preparando el terreno para generar ese cambio, pero el cambio es inminente, ¿sí? Entonces, tarde que temprano se va a tener que hacer, mejor temprano que tarde. Para algunos no sobrevivirán, algunos no podrán hacer el cambio, eh, y pues otros por el contrario van a aprovechar el cambio para crecer. Digamos que eso es como el destino de cuando se presenta un cambio, ¿sí? Entonces es precisamente sobre eso vamos a trabajarlo para que podamos ver como cuáles son las líneas hacia dónde se puede dirigir ese futuro y a partir de eso, porque nos lo indican las tendencias y a partir de eso podamos empezar a proyectar hacia dónde podemos empezar a innovar. Bueno, pregunta Jairo, ¿qué tan rezagado percibe el entendimiento de la importancia estratégica del conocimiento de las tendencias en nuestras empresas actualmente? Pues yo no diría que del todo rezagado, ¿sabes? Porque hay industrias, es decir, gracias a eso tenemos trabajo, ¿no? Em, Hay empresas que saben que es importante, que las están teniendo en cuenta para tomar decisiones, que las elaboran, las trabajan, sí, no como que comen entero, sino que realmente lo hacen con mucha seriedad, con mucho rigor. eh, y porque también están como muy preocupadas de hacer unos procesos de innovación que sean rigurosos, que estén bien hechos, que estén fundamentados, que tengan sentido. Entonces, yo diría que no es del todo rezagado porque en todo caso en Colombia existe una mentalidad de innovación, una mentalidad de estar a la vanguardia, de prepararse y de proponer como el cambio. Entonces, pues algunos estarán muy rezagados, pero otros no. Entonces no creo que estemos del todo rezagados. Hola, ¿cómo impactan? Eso pues desde mi experiencia. Hola, ¿cómo impactan las tendencias los bots y bodegas pagas por la industria o la política para ocultar la realidad? Pues digamos que las tendencias en este momento, es decir, esa pregunta es bien compleja, porque las tendencias son esos cambios que son imparables y parte de esos cambios imparables son también como todo el tema de desinformación, de polarización, de tendencias y contratendencias, o sea, lo vemos muy palpablemente en nuestra realidad y no solamente en Colombia, sino internacionalmente, como hay unas tendencias y unas contratendencias muy, muy fuertes. O sea, en este momento tenemos al tiempo Irán, que es un país súper conservador, en una revolución de género que no tiene antecedentes, con Italia escogiendo a un nuevo presidente, primer ministro, completamente, con ideas completamente conservadoras con respecto a la mujer y al rol de la mujer. Entonces ahí tenemos tendencias y contratendencias que en gran parte están, digamos, se manifiestan a través de estas herramientas de bodegas, bots, en donde hay informaciones y hay sesgos de información
y hay como también como manipulación de información. Entonces, yo diría que, ya para resumir, los bots y las bodegas no es que oculten las tendencias, sino que forman parte de las tendencias. Más bien. ¿Sí? Entonces hay que tenerlos en cuenta cuando uno está pensando en innovación. Bueno, existe esto, esto está pasando y cómo le buscamos solución y cómo le damos una viabilidad en términos de innovación, no digamos aprovechándolo, sino en términos de cómo abordamos la problemática. ¿Eso qué significa para las personas? ¿Qué significa para mi negocio, para mi marca, para el bienestar colectivo? ¿Cómo lo abordamos y cómo le vamos buscando solución posible para que, para que no, pues para contrarrestar los posibles efectos negativos? César Augusto, el tema del azúcar, sí. Claro, sí. El tema del azúcar, que es un escándalo, porque las marcas, por supuesto, quieren decir que no, que el azúcar es bueno, que no es tan malo, que los niños lo necesitan, pero digamos que en los años 50, 60 era lo mismo con el cigarrillo, ¿sí? Como que querían vendernos que el cigarrillo relajaba, que era bueno para las mamás embarazadas, para los bebés, y pues después se descubrió que no. Pero la publicidad por un tiempo se fue en esa línea de querer vender el cigarrillo como algo positivo. Lo de las carnes rojas, pues sí, nos puede encantar, pero no es un negocio sostenible ya en términos de lo medioambiental. Sí, también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos gusta la carne, queremos comer carne, es nuestra proteína, pero no la podemos ya consumir por cuestiones de que no es sostenible. Es muy costosa para el planeta, no solamente para nuestro bolsillo, para el planeta. No sé si hay más preguntas por ahí. Por ahora no, profe Paul. Si Ok. alguien más tenga alguna pregunta que nos quiera hacer. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Es un honor para mí poder aquí haber compartido con ustedes estos momentos y espero volverlos a encontrar en el curso que vamos a estar abriendo prontamente. Gracias, César. Gracias, Jairo. Gracias, profe. Y mil gracias a todos por su conexión. Recordarles que allí en el chat tienen la información para contactarnos y obtener más información frente al curso. Como dijo la profesora Paula, esperamos que nos puedan acompañar en la corte que empieza en octubre. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.